Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y en nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales agradezco al Canal Judicial este espacio que nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos del papel del periodista en el sistema de justicia penal acusatorio y para hablarnos de este tema nos acompaña Carlos Sánchez, quien es subdirector de Editorial Otro México. Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por venir al programa. Muchas gracias, Luz María, por la invitación. Carlos, si te parece bien, me gustaría que comenzáramos a hablar un poco acerca de la formación de los periodistas. En este periodo de formación, ¿los periodistas tienen algún tipo de especialización conforme a la rama que se vayan a dedicar en un futuro? Esto suena como, Sí. Existen algunas carreras que sí tienen, ¿no? De la carrera de Derecho, por ejemplo, ¿no? Si vas a penal, si vas a mercantil, administrativo. ¿Esto existe en el periodismo? No, no necesariamente, y me parece que para conectarlo con el papel que hoy debería tener las y los periodistas en la fiscalización del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, sería importante partir de la formación académica que recibimos como periodistas. Hoy en México sigue habiendo, al menos en las principales carreras de periodismo, yo particularmente hablo desde la experiencia formativa en la UNAM, un halo donde el periodista tiende a concebirse o tienden a concebirlo en la mitificación del papel del periodista más como una especie de lobo solitario que transita buscando información, que obtiene la información a como dé lugar y de la forma en la que sea, de modo que en la medida en que pueda acceder a esa información por vías formales o informales, legales o ilegales, el objetivo último es obtener la información y comunicarla. Entonces, bajo esa especie de concepción romántica de lo que tendría que ser el papel del periodista, terminamos teniendo papeles profesionales más cercanos a una especie de héroes y heroínas que de profesionales formados bajo estándares de legalidad, de derechos humanos, éticas. Entonces, el primer punto me parece que nace ahí, ¿no? O sea, somos periodistas con una prácticamente nula cultura de la legalidad y con una muy precaria formación en derechos humanos y en mucho menos en el deontología sistema de ética. justicia penal, ¿no? Claro, o sea, son temas que ni siquiera se llegan a tocar. Las carreras en periodismo pues todavía siguen ancladas a esquemas antiquísimos que tienen que ver con géneros periodísticos, con cómo escribir una nota periodística, que me parecen importantes, pero de cara a lo que hoy está exigiendo las comunidades allá afuera, nuestra comunidad, me parece que es limitada la oferta formativa que hoy existe en el país, aunque la buena noticia es precisamente que bajo estas necesidades, pues cada vez las están atendiendo más organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, aliadas con algunas instituciones académicas públicas, ¿no? Con nuevas ofertas. Tenemos el caso del Diplomado en Comunicación y Periodismo para la Justicia, que me parecen que son iniciativas que hay que aplaudir hoy en día, ¿no? Carlos, es de llamar la atención el título del programa del día de hoy, que es el papel del periodista en el sistema de justicia penal. Nosotros siempre hablamos del papel de los operadores, siempre hablamos del Ministerio Público, del juez, ¿no? De los peritos. ¿Por qué hablar del papel del periodista en el sistema de justicia penal? ¿Cuál es la relación que tiene con cómo funciona el sistema? Bueno, aquí es importante, yo formo parte de un grupo de periodistas que nos hemos especializado en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, no propiamente en el aspecto procesal del sistema de justicia penal, sino en la parte que tiene que ver con toda esta cultura de derechos humanos que la transversaliza rumbo a una cultura de paz, ¿no? Entonces nosotros, como este grupo de periodistas, concebimos el sistema de justicia penal como el mecanismo para la solución pacífica de los conflictos entre las personas. Entonces, dicho eso, para nosotros los periodistas, las y los periodistas, tendrían que asumirse y formarse como agentes sociales de cambio, como fiscalizadores del sistema por cuenta de sus comunidades. Entonces el papel del periodista es esencial porque no existe una democracia sin contrapesos. Y en
el panorama que nosotros vemos el periodismo tendría que funcionar como un contrapeso del poder público, específicamente como un contrapeso de las y los operadores del sistema de justicia. Existe hoy en día el principio de publicidad en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. El principio de publicidad es una herramienta, es un paradigma histórico al que los y las periodistas tenemos acceso hoy en día. Como nunca antes tenemos la posibilidad de ver cómo trabaja el sistema, de ver cómo operan las y los funcionarios encargados de procurar justicia. Entonces, para nosotros el papel esencial del periodista es ese. Y los periodistas sí se han interesado por ver cómo funciona. O sea, me queda claro que mucho puede llamar la atención del periodista en lugar de los hechos, Sí. pero también se han interesado por entrar a las audiencias, por ejemplo. Aquí tiene que ver, o sea, complejizando un poco la respuesta, me parece que tendríamos que hablar antes de el papel del periodista dentro del sistema de justicia penal, probablemente del papel del periodista dentro del sistema de medios que hoy tenemos. Entonces, para conectarlo con cuál es el grado de interés y de empatía que tienen las y los periodistas por el sistema, primero habría que dar un pequeño contexto de cuál es la situación laboral, profesional que tienen hoy las y los periodistas dentro de sus medios. Entonces nosotros hemos dado talleres y hemos conversado con periodistas en prácticamente todo el país y se repiten paradigmas y pautas de precarización laboral en el trabajo que estamos haciendo. Es decir, no solamente existen malos salarios, sino que existen malos tratos en una situación de precariedad laboral, ¿no? En términos de condiciones de seguridad social, de seguridad personal para las y los periodistas, como sabemos en este momento en el país. Entonces, en ese contexto es donde las iniciativas per se de formación de periodistas, de capacitación de periodistas, podrían quedarse limitadas si no atendemos los síntomas culturales que atraviesan la situación de los periodistas. Entonces, ¿por qué resulta tan atractiva la escena de intervención para las y los periodistas? Porque es, como se dice en la jerga periodística, pues es una carnita bastante interesante Es lo que para más sacar vende. notas. Y no solamente es lo que más vende, sino que es lo que menos profesionalización exige, ¿no? Son los contenidos más baratos de producir, porque una escena de intervención la puede cubrir más o menos dignamente un periodista con 30 años de experiencia o un periodista con 8 meses de experiencia. Es decir, el resultado en términos de lo que se publica en línea o en papel es básicamente lo mismo. ¿No? Es básicamente lo mismo porque se repite un patrón como si fuera una plantilla de nota, ¿no? Entonces esa plantilla la puede llenar un periodista hiper experimentado o no. Entonces por eso resulta tan atractivo y además es barata de producir. Es decir, no se necesita especialización en términos de personas que sepan sobre el tema. No se necesita tampoco tiempo de estancia en los juzgados, ¿no? Y finalmente no se necesitan recursos, por ejemplo, de mayor tiempo de edición, ¿no? O sea, pasan básicamente como las manda el periodista, salvo que tengan que hacerle ajustes a la cabeza para darle un poco más de punch y demás, ¿no? Bueno, que aquí son algunos de los temas que tocaremos un poquito más adelante de cómo se deben de presentar algunos de los participantes en los sucesos, ¿no? En los lugares de los hechos o en los asuntos que se publicitaran. Pero me gustaría que habláramos o que recapituláramos algunas de las ideas que me has dado y que me dijeras cómo afecta en la labor del periodista el cambio al sistema de justicia penal acusatorio y también la reforma en materia de derechos humanos, que es lo que me mencionabas. Sí, bueno, no solamente a las y los periodistas, sino que afecta en realidad a toda la superestructura del periodismo en México. Es decir, el sistema de justicia penal acusatorio, al menos en la parte normativa, es decir, tiene novedades que impactan directamente en la forma en la que se está haciendo el periodismo hoy en México. Particularmente, y eso a nosotros nos parece una estupenda noticia, es que pone los controles mínimos o el piso mínimo para erradicar lo que para nosotros era una de las prácticas más perniciosas del periodismo tradicional, que es los tribunales paralelos o los tribunales mediáticos. Es decir,
instrumentalizar a las periodistas, a los periodistas, a los medios, para juzgar en los medios a personas que son inocentes sin que sean juzgadas en un tribunal. Es decir, a través de los medios, de publicar sus rostros, de publicar sus datos personales, de criminalizarlos, de estigmatizarlos, pues básicamente imponerles una condena mediática. Entonces, particularmente el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 113, establece un paradigma que busca cambiar eso, ¿no? No necesariamente está ocurriendo en la práctica, pero busca cambiarlo. Es decir, dos líneas sencillísimas, ¿no? Una que es las personas detenidas tienen derecho a no ser presentadas ante sus comunidades como culpables, y las personas detenidas tienen derecho a no ser presentadas ante medios de comunicación. Es decir, dos líneas que cambian en absoluto la forma en la que desde el periodismo se comunicaban las detenciones. O sea, son formas de regular la función del periodista. Sí, me parece que les aplica directamente el Código Nacional de Ciencias, el Código Nacional de Procedimientos Penales le aplica a la función de los periodistas y también la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Claro, exacto. Y aquí el punto esencial es que y es donde se complejiza un poco la situación, porque vienen las interpretaciones en términos de coartar libertad de expresión, ¿no? Nosotros en todo el país hemos escuchado argumentos de periodistas que nos dicen, es que antes podía hacer esto, antes podía informar esto, antes podía obtener información de esta forma, y la pregunta esencial que nosotros les hacemos es, ¿y te has preguntado si eso era legal? Sí, porque hay un montón de prácticas donde tú podías obtener información sin que necesariamente fuera legal. Y la realidad es que estas prácticas se siguen llevando a cabo, ¿no? Que un poquito más adelante quisiera que habláramos de cuáles son las repercusiones. Pero, pues en la línea de la última pregunta que te hacía es de cómo impacta la labor de los periodistas este cambio al sistema de justicia penal. Quisiera hacerte la pregunta contraria. ¿Cómo impacta al sistema de justicia penal la labor de los periodistas? El resultado, al acceso a la justicia, que es lo que busca buscaba la reforma del sistema de justicia penal. Bueno, no podría hablar de un impacto generalizado, podría hablar de algunas experiencias positivas, particularmente en determinados estados de la República. Por ejemplo, Morelos me parece que es un estado donde los periodistas han interiorizado esta transformación en la forma en la que se comunican temas que tienen que ver con delitos. Es paradigmático ver, por ejemplo, cómo en una charla entre reporteros se dicen, ¿tú qué tienes al rato? No, pues yo tengo una de medidas cautelares, y tú no, pues yo tengo vinculación a proceso, y tú no, pues yo tengo un juicio oral. Es decir, la forma en la que ellos arman sus agendas ya es radicalmente distinto, ¿no? Ya no andan en las ambulancias, ¿no? Ya no andan monitoreando la señal de la policía para saber qué ocurrió en tal o cual momento. No quiere decir que sean todos. Hay algunos periodistas que se han profesionalizado y que están dignificando la labor de ese periodismo en específico, y en ese sentido me parece que el monitoreo que han hecho a las audiencias, que han hecho al papel que se sigue dentro de los y las operadoras del sistema de justicia penal, entonces ha generado un contrapeso mayor o menor. Yo no podría calificar en este momento el impacto, pero el hecho de que los ojos de la comunidad estén puestos en el sistema por cuenta a través de los periodistas, pues me parece que es un avance importante. Y es algo, estas buenas prácticas es algo muy importante también para la ciudadanía, que ustedes son los intermediarios en lo que está sucediendo en los asuntos de justicia penal y la ciudadanía, ¿no? Es importante también pues informar de manera correcta lo que es el sistema de justicia penal acusatorio, que no en todos los casos se ha dado, por ejemplo, el tema de la puerta giratoria, ¿no? Que sería también pues temas muy delicados y que valdría la pena que el periodista cuidara. Pero bueno, Carlos, tenemos que hacer una pausa y regresamos con este tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, en especial de nuestro programa del día de hoy que habla del papel de los periodistas en el sistema de justicia penal acusatorio. Nos acompaña Carlos Sánchez. Carlos, antes de irnos a la pausa, yo te hacía la pregunta que ya estábamos adentrándonos en su contenido de cómo impacta la labor del periodista en el sistema de justicia penal. Esto también va de la mano, por ejemplo, con algunos casos que han sido muy sonados, por ejemplo, el caso de Florence Cassés, en el que pues las acciones del periodismo impactaron en el proceso de justicia, en el proceso penal. Sí. Platícanos qué es lo que sucede, si esto ha cambiado ahora con la reforma de derechos en materia de derechos humanos o con la reforma del sistema de justicia penal acusatorio. Bien, me parece que el caso de Florence Cassés podríamos tomarlo como un ejemplo paradigmático para tratar de clarificar este impacto pernicioso de las prácticas periodísticas en el acceso a la justicia. Pero también no podríamos verlo sin la armonización que siempre ha habido entre más bien sobre la instrumentalización de los periodistas por parte de un sistema de justicia penal que priorizaba la espectacularización de los delitos sobre la eficacia en el acceso a la justicia. Entonces, los periodistas no pudieron haber tenido ese impacto sin que ellos mismos hayan sido un instrumento para que eso ocurriera. Entonces, me explico. En el caso, por ejemplo, de Florence Cassés, lo que tenemos es una práctica hipercomún, que es lo que es preocupante, ¿no? Claro, que es funcionarios u operadores judiciales, operadores del sistema de justicia penal, en este caso no necesariamente el acusatorio, pero utilizando o instrumentalizando a periodistas para simular justicia. Porque en la medida en que a través de medios de comunicación digitales o analógicos se presente una verdad como un caso de eficacia judicial, pues en esa medida la reputación de las instituciones participantes aumenta. O esa es la premisa de la instrumentalización de los periodistas. Entonces, esa práctica que vemos con Florence Cassés no es aislada y es lo más preocupante. En este caso fue extremo porque todo fue simulación, ¿no? Porque se planteó como un show, ¿no? Pero esa práctica se repite una y otra vez sin que necesariamente alcance los niveles de trascendencia o de visibilidad que alcanzó este caso. Esto es una práctica que impacta en gran medida a los resultados del sistema de justicia penal. Por ejemplo, en este tipo de casos, ¿existe responsabilidad tanto para las instituciones como para los periodistas que participaron en estas prácticas? Bueno, no solamente existe responsabilidad, sino probablemente lo más dañino es el impacto que tiene la comunidad en términos de acceso a la justicia. Si nosotros revisamos la resolución de la Suprema Corte de Justicia, específicamente en el caso de Florence Cassés, uno de los resultados o de las líneas que son clave para entender el caso es donde la Suprema Corte dice que la intervención de los y las periodistas en este caso vició a tal grado el proceso que es imposible determinar la responsabilidad o no de esa persona e incluso de reponer el proceso. Porque es alguno de los argumentos que decían, bueno, está bien, entonces que repitan el proceso. Si el proceso estuvo viciado, repitámoslo. Y entonces la Corte decía, ¿y desde dónde lo repetimos? ¿Desde la detención? Claro, no se puede. ¿Desde las víctimas? ¿Desde los supuestos testigos? Es decir, ¿desde dónde lo repetimos si la intervención de los medios vició a tal grado el proceso que es imposible repetirlo desde cualquier punto del proceso? Claro. Entonces, la resolución que toma la Suprema Corte es no podemos iniciar un proceso contra esta persona porque es imposible determinar su responsabilidad. Oye, Carlos, creo que me vi corta en la pregunta. ¿Existe alguna responsabilidad penal para estos participantes en estas prácticas? O sea, ¿existe sanción? No, penal no. Los periodistas pueden tener responsabilidad a través de la vía civil, es decir, por ejemplo, en el caso de la exhibición de personas que han sido detenidas por un delito,
si se exhibe su rostro, si se afecta su propia imagen, sus daños personales, entonces tienen derecho a interponer una denuncia contra él o la periodista o contra el medio de comunicación que haya incurrido en esto, pero no es por vías penales, se determina a través de la vía civil y evidentemente un juez es el que determina el grado de afectación y cuál es la sanción para el periodista o para el medio, que es pueden ser económica. ¿cuál? Económica. Es económica. Es decir, no existe un tabulador en términos de si se afecta este derecho tal, sino es a través del proceso donde el juez decide cuál fue el grado de afectación y se impone una sanción económica. Y entonces a los periodistas se les puede dar una sanción económica por una responsabilidad civil, sí, y a las instituciones se podrá ir en materia de violación de derechos humanos. Tal cual. Me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de cuáles son las principales prácticas y los argumentos que dan los periodistas en el seguimiento de casos o reportajes de justicia penal. Bien, algo que nosotros insistimos mucho es que, y no solamente nosotros, es decir, la mayor parte de las personas que hacen ya sea activismo por el sistema de justicia penal o sus principales impulsores, insisten mucho en que el cambio es cultural. No necesariamente normativo. Pudo haber cambiado 10 artículos de la Constitución, pudo haberse modificado todo lo que queramos en el artículo 20, pero al final la transformación es cultural. El cambio de chip, el famoso cambio de chip que nosotros tanto hemos hablado. Sí. Y entonces pasa exactamente lo mismo con el periodismo y con los periodistas. Es decir, antes de que nosotros pretendamos que con una capacitación de 4 horas ellos van a aprender el sistema, ni siquiera van a aprender el sistema, sino que lo esencial no se está transformando, que es comenzar a ver a la justicia no como un asunto de venganza o de castigo, sino comenzar a ver a la justicia como la resolución pacífica de los conflictos. Y en la medida en que los periodistas entienden e interiorizan eso o no, es como modifican las prácticas que están teniendo. Hay periodistas que, más que aprenderse el Código Nacional de Procedimientos Penales o aprenderse de fondo la parte normativa de la reforma, han entendido la transformación que implica esto y han modificado prácticas de origen. También, por ejemplo, el no cosificar a algunos de las partes en el sistema, ¿no? Por ejemplo, a las víctimas, por ejemplo, a los imputados, ¿no? Es decir, tuvimos recientemente aquí a Marco Lara, que es el coordinador del diplomado de la UNAM que mencionabas, y si es que son personas víctimas, son personas imputadas, ¿no? Que es importante que los periodistas también lo vean como tal, ¿no? Claro. Esto va inmerso en el cambio de chip. Yo quisiera que me habláramos de algunas de las prácticas que se dan, porque me parece muy importante que se sensibilice a los periodistas, pero pues también me gustaría que pudiéramos, o que se capacite y se profesionalice a los periodistas en materia de justicia penal. Pero lo que yo veo en realidad en las notas, en los periódicos, en los medios digitales, es otra cosa. Hablemos un poquito de algunos de los participantes en los procesos penales, por ejemplo, el imputado. ¿Se están respetando los derechos humanos de los imputados? ¿Cuáles son las principales prácticas en el periodismo? Bueno, los periodistas, como varios perfiles profesionales, tenemos paradojas interesantes, ¿no? Por una parte, nos asumimos como entes críticos, ¿no? Cuando nosotros preguntamos en los talleres, ¿ustedes, periodistas, confían en la policía? Ya no como periodistas, como ciudadanos, ¿confían en la policía? Ellos dicen, no confiamos en la policía, ¿no? Y hablan de corrupción, hablan de abuso de poder. Entonces está ahí la primera paradoja, porque nosotros decimos, es interesante que ustedes no confíen en la policía, pero que si revisamos sus medios electrónicos o sus periódicos, sus fuentes, el 80% de sus notas probablemente tienen como fuente a veces única a la policía. Entonces es interesante esta paradoja, donde ustedes no confían, pero publican a veces acríticamente lo que dice la policía. Entonces esa es una de las primeras prácticas que existen en el periodismo, ¿no? Una disociación entre la parte que se dice crítica y la parte operativa de lo que termina apareciendo. Otra de las prácticas es que un poco para curarnos en salud, nosotros decimos, pues lo dijo la fiscalía, no lo estoy diciendo yo.
lo dijo la fiscalía, lo dijo la policía. El problema es que en la narrativa que nosotros utilizamos en las notas periodísticas no aparece la fuente hasta probablemente el quinto o sexto párrafo, a veces en una coletilla al final, y a veces ni siquiera aparece. Entonces es como si el periodista asumiera una realidad a partir de un actor en el conflicto, porque recordemos que la fiscalía es una parte en el conflicto. Claro. ¿Y en qué punto puede empezar el periodista a dar información acerca de, por ejemplo, de algún caso, ¿no? Porque esto también es importante, o sea, en el sistema de justicia penal de corte acusatorio, pues las pruebas no son pruebas hasta Claro. que se presentan ya dentro del juicio, ¿no? Son datos de prueba. Estas cosas tan, podríamos decir, técnicas, los periodistas tal vez no las conocen. ¿Cuándo el periodista puede empezar a hablar de los hechos como una verdad? Esa es una pregunta súper interesante porque el tip que nosotros les damos, la pauta que nosotros les damos es, probablemente es complejo para ellos entender en términos de artículos que se contraponen o que se contrapuntean más bien con el derecho de acceso a la información. Entonces nosotros lo que hacemos es hablar con ellos en términos de derechos humanos y entonces poner las implicaciones de cuáles son, en primer lugar, derechos absolutos y derechos relativos. Porque una de las confusiones más grandes que existe entre los periodistas es que el derecho de acceso a la información es un derecho absoluto. Entonces, esa es la primera confusión que tienen respecto al sistema de justicia penal, porque si yo tengo derecho a informar, entonces, ¿por qué no puedo dar esa información? Si me están cortando la libertad de expresión, o alguien explíquenme por qué no puedo publicar eso. Entonces, lo primero que les decimos es, en derechos humanos existen derechos absolutos y derechos relativos. Y el derecho de acceso a la información es un derecho relativo. Quiere decir que encuentra límites, que hay otros absolutos que lo limitan. Por ejemplo, la dignidad de las personas, la propia imagen, la protección de datos personales. Entonces, lo que nosotros clarificamos es el derecho de acceso a la información, particularmente el trabajo del periodismo, va a entrar en conflicto con 4 derechos particulares de personas imputadas y de personas víctimas. El primero es el derecho a la dignidad, es decir, el derecho madre, el derecho a la propia imagen, el derecho a la protección de los datos personales y el derecho a la privacidad de las personas. Entonces, ¿qué puedes publicar y qué no? Que es la pregunta esencial. ¿Qué puedes publicar y qué no? ¿Y en qué momento lo puedes publicar? Puedes publicar desde el momento de la detención hasta eventualmente si llegó al juicio oral. Puedes publicar absolutamente toda la información siempre que no dañes esos 4 derechos. Lo cual limita bastante, por ejemplo, la labor del periodista. Por ejemplo, es que ellos estaban acostumbrados a dar nombres. Sí. Que eso es algo de las primeras cosas que se tienen que cuidar, como me lo estás mencionando, a presentar imágenes que muchos se sabe, y más en temas de justicia penal, pues la imagen vende, ¿no? Es lo que quieren. Entonces, por ejemplo, en las personas imputadas se presentan las fotografías o los nombres de los probables imputados. Por ejemplo, vamos a hablar de algunos casos muy sonados, ¿no? El de los porquis. Sí. Estos muchachos que estaban imputados del delito de violación de la niña, pues se dieron a conocer nombres, imágenes. ¿Qué sucede? ¿Por qué se da esto si todavía no, pues son las personas responsables, ¿no? Sí. Me gustaría volver aquí a la parte donde los periodistas finalmente forman parte de una comunidad. Es decir, no son personas que vivan en otra realidad. Entonces nosotros vivimos como parte de la comunidad y finalmente tenemos la misma formación precaria en términos de ciudadanía que tiene el resto de la comunidad. Por ejemplo, en el caso de los porquis se hizo un juicio mediático, que es lo que tú mencionabas, entonces, ¿no? Y ese juicio mediático tuvo que ver con la concepción de justicia como un asunto de ver quién la hizo y quién la paga. Es decir, el sistema de justicia penal acusatorio está pensado no para ver quién es el responsable y quién es la víctima. Es decir, como un asunto de 2 particulares donde separamos al bueno del malo, ¿no? Entonces, la persona víctima vista como prácticamente una persona
derrotada, de la que hay que tener conmiseración, y en cambio la persona detenida como un malo del que hay que deshacernos. Entonces, en esa concepción, pues lo que resuelve fácil la situación es hacer un juicio mediático y decir, aquí están los malos, no han sido juzgados, pero ellos son los malos, y aquí está la pobrecita víctima de la que... Aquí también se exhibió, ¿no? Claro. En este caso, por ejemplo, en el caso de los porquis, bueno, se vulneraron los derechos humanos de los imputados, de la víctima, y yo no sé cómo aplicaría, pero también se dio información acerca de uno de los operadores, que era el juez. Sí. ¿Cuáles son los principales errores en este caso, por ejemplo? Bueno, mediáticos, yo no le llamaría propiamente errores, sino más bien las malas prácticas que vimos. La primera mala práctica es el inicio de filtración de información que comenzaron a publicar los medios. Es decir, para que los medios comiencen a publicar información, alguien tuvo que dar la información. Quien tuvo que dar la información, el primer análisis que deberíamos hacer es a quién le conviene que eso se dirima en los medios en lugar de que se dirima en un tribunal establecido. Y esa persona, institución, ente que filtró la información, entonces, ¿de qué modo podría tener responsabilidad en el caso antes de que los medios lo publicaran? Porque evidentemente los medios están ávidos de publicar este tipo de información porque tiene una atención mediática, una atención pública altísima, ¿no? Muy pocos medios y muy pocos periodistas se abstendrían de publicar una información tan rica en términos de impacto mediático, ya sin analizar la parte si es legal o no, ¿no? Porque es algo que son debates que no suelen existir mucho al interior de las redacciones. Entonces, en primer lugar, tendríamos que revisar cuál fue el origen de la información. ¿Quién filtró las primeras fotografías? ¿Quién filtró los primeros nombres? ¿Quién filtró información sobre la joven que fue víctima? ¿No? Y después se activó el mecanismo que suele activarse en casos como estos, donde los medios le dan seguimiento a un caso, sobre todo por vías informales, es decir, descargando fotografías de los perfiles de Facebook de los jóvenes imputados y de la víctima, publicando información en esencia privada de las dos partes en el conflicto, y básicamente construyendo lo que en sociología de la comunicación se llama infoentretenimiento. Es decir, no necesariamente información, sino datos descontextualizados, desconectados, que básicamente se dedicaban a alimentar una telenovela. Carlos, me gustaría que habláramos de cómo sí se puede presentar información sin vulnerar los derechos humanos ni de la víctima ni del imputado. O sea, esto me refiero es cómo presentar una nota, ¿no? Por ejemplo, el nombre, pero no el apellido, ¿no? Creo que es poner el nombre de pila con una inicial que no es la inicial de su apellido, no estoy segura. Las imágenes, vemos todo el tiempo en todos los medios de comunicación, imágenes ya sea de víctimas o de imputados con una línea negra en los ojos. ¿Esto es suficiente para proteger la integridad de la persona, la dignidad de la persona? ¿Cómo sí se puede realizar una buena labor periodística sin vulnerar los derechos humanos de las partes? Pero antes de continuar tenemos que hacer una pausa y regresarnos con este tema. Adelante. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, en especial del día de hoy, que habla del papel de los periodistas en el sistema de justicia penal acusatorio. Carlos, antes de irnos a la pausa, te dejaba abierto. Ya hablábamos de malas prácticas en periodísticas en materia de justicia penal, pero quisiera que me dijeras cómo sí, porque parece que los tratan de manos de verdad, cómo sí poder comunicar algún caso que tenga que ver con justicia o con el sistema de justicia penal sin vulnerar los derechos humanos ni de la víctima ni del imputado. Y al final me gustaría que habláramos también de las personas o los grupos vulnerables. Ok. Bueno,
Ciertamente hay algún grupo de pautas que podrían contribuir a que desde el periodismo se evitara dañar los derechos fundamentales de los que ya hablamos. No poner el nombre completo, poner quizás algún nombre de pila. Una práctica periodística muy común pues es el blureo en los rostros. Eso ¿no? está bien. Está bien si lo que buscamos es salvar consecuencias, pero no necesariamente implican buenas prácticas periodísticas. Una buena práctica periodística sería comenzar desde la agenda editorial, decir, la noticia no son las personas imputadas ni las personas víctimas. La noticia es el sistema de justicia penal acusatorio. Entonces, en el momento en que los periodistas enfoquen su vista y enfoquen su arco, digamos, en cómo está trabajando el Ministerio Público, cómo está trabajando el juez, cómo está trabajando el defensor público, en ese momento en el que la noticia sea si hubo una buena argumentación, si el juez falló bien, si efectivamente la persona víctima tenía el acompañamiento de un asesor victimal, por ejemplo, y que la noticia de cara a la comunidad sea si el sistema está funcionando o no, y si no está funcionando, entonces cuáles son los actores que tienen mayor debilidad estructural y que necesitan mayor capacitación, mayor estructura, mayores recursos, y la noticia no necesariamente sea el conflicto personal entre dos personas, valga la redundancia, pues entonces en esa medida la práctica periodística me parece que va a ser adecuada. Tocaste otro tema muy importante, cómo funciona el sistema de justicia penal acusatorio. Un punto muy importante en la labor periodística es el lenguaje. Sí. Cómo comunicar de una manera correcta el sistema de justicia penal acusatorio, no solamente correcta, sino entendible para la ciudadanía. Sí. Una de las cosas que impulsamos este grupo de periodistas del que te hablaba es algo que se llama lenguaje democrático. Es decir, el sistema de justicia penal acusatorio hoy, si hacemos un sondeo, que lo han hecho algunas instituciones sobre cuál es la percepción de las y los ciudadanos, entre todo el ruido que existe alrededor del sistema de justicia penal acusatorio, hay dos grandes percepciones. La primera es que todo se reduce a juicios orales. No, esa es una. Y la segunda, que el sistema de justicia penal acusatorio es un remedio mágico que iba a reducir la impunidad, a reducir la criminalidad, y que prácticamente era algo que transversalizaba el bienestar social, ¿no? En una dimensión que no le corresponde al sistema de justicia penal acusatorio, ¿no? Laida Negrete escribía la semana antepasada, me parece, una columna del Universal que era bastante acertada, en el sentido de que en términos de comunicación, y esto toca directamente a los periodistas, una de las labores esenciales era comunicar precisamente el alcance real del sistema de justicia penal acusatorio. Si la reforma de 2008 modificó el proceso penal, es decir, añadió reglas garantistas para el proceso penal, lo que no implica que eso tenga un impacto directo en términos de prevención del delito, en términos de convivencia ciudadana pacífica. Entonces, en estos dos puntos, dos extremos, donde o todo es juicios orales y entonces invisibilizamos la otra parte que para mí es esencial y que tiene que ver con las novedades procesales, como los centros de justicia alternativa, como los centros de justicia para la mujer. Las unidades de medidas cautelares. La unidad de medidas cautelares, claro. Entonces, si nosotros centramos la vista en juicios orales e invisibilizamos eso, y por otra parte pensamos que el sistema de justicia penal iba a resolver todo en automático, como una medicina mágica, pues entonces ahí es donde se está comunicando mal. Y también, pues, es más fácil comunicar que es un juicio oral, porque lo ha visto claro. la ciudadanía en una gran cantidad de programas televisivos, ¿no? Sobre todo en programas de Estados Unidos, que comunicar que es una unidad de medidas cautelares, que son mecanismos alternativos de solución en controversias. Entonces, es que hay también un gran reto para poder sociabilizar estos temas y los alcances. Sí, déjame regresar nada más un poco a la pregunta que hacías, es decir, en términos de el lenguaje que se está utilizando.
O sea, en términos de semiótica, el lenguaje construye realidades. Entonces, en la medida en que nosotros transformemos el lenguaje con el que hablamos de las personas involucradas en un conflicto, en esa medida la realidad comienza a transformarse. Si nosotros dejamos de decir el imputado, el detenido, el presunto... Es que es tan difícil decir de una manera correcta el imputado. ¿Cuál sería la manera correcta de decirlo? Bueno, yo la pauta que diría es hablemos de personas, ¿no? Es decir, una persona que está detenida no deja de ser una persona. Una persona que fue víctima de un delito no deja de ser persona. En la medida en que nosotros le quitamos la condición de persona a alguien, entonces básicamente podemos reducir el nivel de acceso a derechos que tiene esa persona. Cuando nosotros hablamos de una persona imputada con un apodo, ya no es como tú y yo. Ya es una persona que ni siquiera tiene nombre. Cuando anteriormente existía en mayor medida la práctica de presentar ante los medios de comunicación a personas que supuestamente eran responsables de un delito, entonces la forma en que eran presentadas, la ropa que tenían, el aspecto demacrado que tenían, no era el de una persona. Lo que estaban comunicando es, él no es una persona. Y si no es una persona, pues entonces podemos hacer con él lo que queramos. Entonces, el hecho de utilizar, por ejemplo, el término persona, una persona imputada, una persona víctima, entonces eso está transformando todo, porque las personas dicen, ok, o sea, es una persona como yo. Entonces, si yo tengo derechos, él debe tener derechos. ¿No? Un ejemplo rapidísimo, nosotros dimos un taller a una asistente de un programa de radio, y entonces ella lo único que hizo, el único dato que hizo fue en el guión, editó, y antes de imputado le puso persona. A todas partes le puso persona. Fue curioso porque el locutor cuando empezó a leer se trababa, porque no estaba acostumbrado a decir persona. Yo misma, en la práctica, yo había tenido el contacto con Marco Lara y él nos hacía este hincapié en que son personas, ¿no? Entonces, uno trata, pero es de práctica, lo que le decía Marco, es que es de práctica, porque no todo el tiempo en el sistema se habla del imputado y de la Claro. víctima, ¿no? Entonces, tú tratas de poner la persona imputada, la persona víctima, sin embargo, te vuelve a envolver el sistema y la cotidianidad con la que se habla de las víctimas y los imputados, ¿no? Claro. Un ejercicio que nosotros solemos planteárselos a las y los periodistas es, en la situación actual de México, no es extraño que haya detenciones arbitrarias. Y si no es extraño que haya detenciones arbitrarias, entonces es posible que cualquiera pueda ser eventualmente víctima de una detención arbitraria o que sea acusado de un delito. Y si uno es acusado de un delito, pensar cómo le gustaría ser tratado. Que inmediatamente pasaras a ser el imputado o el presunto, o que se te tratara como una persona que en los hechos es inocente, hasta que el Estado no pueda demostrar que eres responsable de ese delito. Claro. Carlos, platícanos un poquito, has hablado a lo largo del programa de los talleres que imparten. ¿A quién van dirigidos estos talleres? Inicialmente nosotros comenzamos a dar estos talleres a reporteros y fotoreporteros. ¿Reporteros que estaban interesados, o sea, que dijeron, yo quiero tomar este taller? No. Empezamos con un perfil muy específico, es decir, todos aquellos reporteros y fotoreporteros que estaban involucrados en la cobertura de delitos o en la cobertura de conflictos sociales o involucrados en temas de violencia. Entonces comenzamos a dárselos a ellos. Una de las cosas que encontramos es que ellos decían, bueno, está bien, yo ya entendí, pero pues esto tienen que dárselo al editor porque es el que toma las decisiones. ¿Qué tan interesados están los medios en capacitar a sus reporteros o fotoreporteros? Me parece que hay interés. Lo que no hay es recursos en términos de tiempo. Es decir, para que nosotros pudiéramos hacer un taller real, integral, necesitaríamos tener a los periodistas 5 días, ¿no? Lo que estábamos teniendo al inicio eran sesiones de 4 horas. Entonces, en las sesiones de 4 horas con ellos, que ya de por sí era complejo citar a periodistas que dedicaran 4 horas de su día a un taller, entonces lo que tratábamos más de darles la parte procesal u operativa era sobre todo darles la parte de sensibilización, es decir, la parte cultural, el cambio de chip. Entonces,
cuando ellos decían, pues yo ya puedo cambiar, pero mi editor, y los editores decían, pues está bien, yo puedo cambiar, pero es que el jefe de información, decía, no, pues yo puedo cambiar, pero es que el director. Entonces se hacía una cadena donde prácticamente no había responsabilización profesional. Entonces lo que nosotros decimos es cierto, muchas de las decisiones las toman en jefatura de información, o las toma el editor o la editora, pero realmente los reporteros, los fotoreporteros, no tienen una mínima incidencia en las decisiones editoriales que toman el día a día. Ahí es donde nosotros tratamos de incidir, en esas decisiones donde el reportero está frente a la computadora iniciando su nota y tomando la decisión de si pone un nombre o no lo pone, de si pone tal dato o no lo pone. En esos minutos de redacción es donde nosotros tratamos de incidir. Y no solamente han impartido este taller para reporteros, que sí ha sido principalmente, pero también para los comunicadores institucionales, ¿es correcto? Así es, hay otro equipo que imparte el coacheo, la profesionalización para que desde las instituciones se comunique también. ¿Cuál es la relación entre reporteros e instituciones relacionadas con el sistema instituciones parte del sistema de justicia penal acusatorio, ¿no? ¿Existe alguna relación directa entre reportero y fiscalía o agencia del Ministerio Público o juzgador? Sí. Sí existe, evidentemente existen dos vías, por la vía formal y por la vía informal. Es decir, por la vía formal pues existen las oficinas de comunicación donde los reporteros reciben información, cada vez más las fiscalías son más cuidadosas en la información que suelen dar por la vía formal. No obstante, algo que todavía lacera muchísimo es la vía informal, porque por la vía informal esa relación sigue regida por prácticas de ilegalidad, donde los reporteros, donde los fotoperiodistas siguen recibiendo material que no viene directamente por una vía formal, pero que básicamente pervierte todo el esfuerzo que se hace por las vías formales para dar información que proteja los derechos de las personas, ¿no? Y eso tiene que ver otra vez con la instrumentalización que realiza en algunos casos las instituciones de gobierno hacia los medios y los periodistas. Como periodista, ¿para ti ha funcionado el sistema de justicia penal acusatorio? Para mí ha funcionado. Me parece que una de las cosas que tendríamos que entender los y las periodistas es que el sistema de justicia penal acusatorio representa para nosotros una oportunidad histórica de acceso a la información. Históricamente, el papel del periodista ha funcionado como una especie de mendicante, donde nosotros buscábamos información en forma de migajas, en entrevistas banqueteras, en filtraciones, en vistazos a la averiguación previa. Hoy tenemos una oportunidad que no habíamos tenido nunca, que es la apertura a observar cómo funciona realmente el sistema. Ahora, esa oportunidad tiene que ir de la mano con la profesionalización del perfil de periodista, es decir, la dignificación del perfil del periodista judicial. Nosotros en el grupo de periodistas al que pertenezco hablamos de nuevo periodismo judicial. Un nuevo periodismo judicial donde el perfil del periodista esté más cercano a un perfil de experto, especialista en toda la gama que tienen que ver con derechos de acceso a la justicia, que en un superhéroe que ande detrás de la información, atrás de la ambulancia, llegando primero que la policía. Entonces, si pudiéramos, esto es algunos de los retos que tienen los periodistas en materia del sistema de justicia penal, pero me gustaría que si pudieras puntualizar cuáles son los retos del periodista en este proceso que se llama ya de consolidación del sistema de justicia penal acusatorio. Sí, me parece que hay muchos retos, es decir, hay enormes desafíos, pero podría agruparlos básicamente en tres. El primero tiene que ver, desde luego, con una parte de profesionalización, es decir, de especialización en periodismo judicial. El segundo reto tiene que ver con que los propios periodistas, a través de todo este proceso de sensibilización,
lleguen a un recambio generacional. Es decir, los perfiles más activos que nosotros hemos identificado en los talleres son mujeres y mujeres jóvenes particularmente, quienes suelen ser más empáticas con la visión y la filosofía del sistema de justicia penal acusatorio. Entonces, en este desafío de recambio, donde estos perfiles, esta formación de cuadros, que sería concretamente el segundo desafío, la formación de cuadros que pudieran tomar el liderazgo en el momento en que asciendan a toma de decisiones. No solamente nosotros, sino hay muchos especialistas que diagnostican la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio en 3 años, otros en 10 años, otros la apuestan a una generación. Entonces, eso puede ser realista en la medida en que la formación de cuadros realmente se consolide. Y la tercera, pues tiene que ver no necesariamente con desafíos del periodismo, sino con un desafío de la superestructura que representa el sistema. Porque en la medida en que esta formación de cuadros y este recambio generacional transversalice a los operadores del sistema, que lleguen, nosotros hemos conocido a policías súper comprometidos, súper capacitados, a ministerios públicos, a defensores públicos, que además son muy jóvenes. Entonces, en la medida en que existe este recambio generacional y se articulen con el periodismo, que está haciendo un esfuerzo por reivindicar esta escuela de derechos humanos y de nuevo periodismo judicial, pues me parece que ahí los desafíos pueden conectarse, ¿no? Desde el periodismo y desde el sistema. Pues Carlos, a nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales, te agradezco muchísimo que hayas venido a platicarnos de su labor tan importante en el sistema, dentro del sistema de justicia penal. Gracias. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.